el día 7 de julio de este año presente, de este 2023, salía en la prensa la siguiente noticia, el siguiente titular. Muere un británico de 35 años tras hacer balconing por segunda vez. Por si alguien no lo sabe, supongo que la mayoría lo sabéis, pero el balconing consiste en la práctica de saltar en los hoteles del balcón de una habitación a otra o de saltar del balcón de la habitación a la piscina del hotel. Es una práctica muy abundante en verano en los hoteles, es un comportamiento temerario, insensato y en la mayoría de las ocasiones se ve agravado por el consumo de alcohol o de droga. Pero si esto es temerario, si esto es insensato, esta noticia lo es aún más porque este mismo joven, hace 5 años, desde el mismo balcón de ese hotel, haciendo balconing, se cayó y terminó empalado en el poste de una sombrilla, salvando su vida de milagro. Tristemente, esta segunda vez no ha habido tanta suerte y este hombre terminó falleciendo con 35 años. Si ya de por sí nos puede parecer, o espero por lo menos que nos parezca a todos, una insensatez la práctica de estos saltos, ¿cómo una persona puede ser tan necia, habiendo comprobado en sus propias carnes el dolor, las lesiones graves de una caída, querer volver a realizar la misma barbaridad? Esto no tiene sentido. Pero si os parece peligroso, imprudente, necio, insensato, hemos de ser conscientes de que tristemente los creyentes practicamos muchas veces algo mucho más temerario, algo infinitamente más peligroso y potencialmente más mortal que el balconing, y es el pecado de hablar mal de otros, es el pecado de la murmuración. Y Santiago, consciente de la gravedad de este pecado y movido por el Espíritu Santo, nos va a enseñar en el texto de hoy que vamos a ver 4 razones por las que no debemos hablar mal. 4 razones por las que no debemos murmurar. Son términos sinónimos, como veremos. Así que os invito a que me acompañéis a Santiago, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice Santiago en el versículo 11, hermanos, no habléis mal, dice la Reina Valera, no murmuréis los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Versículo 12, solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? 4 razones por las que no debemos hablar mal de otros. La primera razón, porque Dios lo manda en su palabra. Hermanos, no habléis mal de otros. Y decir porque Dios lo manda en su palabra puede parecer una obviedad, pero yo podía terminar aquí la predicación y la palabra tiene suficiente autoridad para que cada uno de nosotros seamos conscientes de que no podemos hablar mal, murmurar de otros. Si Dios lo manda en su palabra, tenemos que obedecer. Pero vamos a ir un poquillo más profundo. El texto comienza diciendo hermanos, y Santiago cambia el tono de las duras palabras con las que se ha dirigido en los versículos anteriores a su hermano, llamándole cosas tales como oh almas adúlteras o pecadores. Pero ahora les va a recordar que tienen una relación fraternal en Cristo. Les va a recordar su amor por ellos como familia espiritual, como familia en la fe, y les llama hermanos porque son lo que son, hermanos en la fe. Y dice, hermanos, no habléis mal de otros. Y esta expresión, hablar mal, literalmente significa hablar en contra de, criticar, difamar. Y este imperativo, no habléis mal de otros, está en tiempo presente, lo cual indica que es una prohibición absoluta en toda situación. No hay algunos momentos en los que sí sea legítimo y otros en los que no.
Hablar mal de otros siempre es pecado. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de cómo Dios condena la murmuración, de cómo Dios advierte del peligro de la murmuración y ejemplos concretos de murmuración y de sus consecuencias devastadoras. Empezamos la historia de la humanidad, llegamos a Génesis 3 y vemos al padre de la murmuración, al padre de la mentira, al padre del engaño, a Satanás, a la serpiente, hablando con Eva. Y empieza a difamar de Dios. Porque le dice a Eva, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y está poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho. Dios no había dicho eso. Satanás estaba difamando, dándole a entender a Eva que Dios era malo, que no le permitía comer de nada. Pero Eva responde bien a las acusaciones de la serpiente. Y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No es lo que tú estás diciendo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Así que Satanás, aunque le contradice a Eva, él continúa, pero ahora más abiertamente difamando, haciéndole ver a Eva que Dios es un mentiroso. Y le dice, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que ahí está diciendo es, mira Eva, Dios es un mentiroso. Dios es malo, lo que Dios quiere es que no seáis como Él, porque Dios es un egocéntrico, es un egoísta, está difamando en contra de Dios. Y en este caso sí prestó oído a la murmuración, a la difamación, y las consecuencias del pecado de la murmuración las tenemos hasta hoy día. El pecado entró en el mundo por Adán y hasta hoy dura. Seguimos viendo la historia del pueblo de Israel, llegamos al libro de Éxodo y en los capítulos 15 al 17 vemos que el pueblo, después de ser liberado milagrosamente, empieza a murmurar porque tiene hambre y porque tiene sed. Llegamos a Números, capítulo 14 al capítulo 17, y siguen murmurando contra Moisés, contra Aarón. ¿Por qué? Porque no confiaban en que Dios tuviera el poder que Dios había dicho que tenía para introducirlos en la tierra prometida. ¿Cuáles fueron las consecuencias desastrosas de esta murmuración, de este hablar mal de Moisés y de Aarón? Todos los mayores de 20 años en adelante morirían en el desierto sin ver la tierra prometida, sin llegar a entrar, mejor dicho, en la tierra prometida. Avanzamos en estos capítulos, llegamos al capítulo 16 y los hijos de Coré murmuran contra Aarón, contra Moisés. Y Coré, su familia y otros 250 que estaban ofreciendo unas ofrendas que no debían de ofrecer porque no era su labor, son consumidos por Dios. La disciplina de Dios dura delante del pueblo de Israel. ¿Qué sucede 24 horas después? Al día siguiente, a pesar de ver cómo Dios disciplina al que murmura, el pueblo murmura contra Dios. Dios castiga matando a 14.700 personas. Llegamos al Nuevo Testamento. ¿Qué advierte Pablo a los corintios en 1 Corintios 10:10? Después de darle una serie de exhortaciones, continúa diciendo, ni, no hagáis ciertas cosas, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor, haciendo referencia a estos 14.700. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 2:14 a que hagamos todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. En Proverbios 16:28 se nos dice que el hombre perverso provoca contienda y el chismoso separa a los mejores amigos, resultados de la murmuración, del chisme, de la difamación. Y Proverbios 17:9 nos dice que con la boca el impío destruye a su prójimo. Las escrituras son serias en cuanto al pecado de hablar mal de otro. Y no olvidemos que desde el inicio de su carta, el objetivo de Santiago es mostrarnos una serie de evidencias de una fe genuina para que podamos evaluar la autenticidad de nuestra fe. Y la murmuración es un baremo, es una vara de medir para que podamos examinar si nuestra fe es auténtica o no, y en el caso de que murmuremos y sí sea nuestra fe auténtica,
para medir nuestra espiritualidad, o mejor dicho, la madurez, o en este caso la inmadurez de nuestra espiritualidad. Así que cada uno de nosotros hemos de evaluarnos a la luz de la palabra. Estamos viendo 4 razones por las que no debemos hablar mal de otros. Y yo me estoy predicando a mí mismo, no estoy pensando en el que tengo al lado, y os pido que os evaluéis a vosotros mismos y no penséis en el que tenéis a vuestro lado. No podemos hablar mal de otros, no podemos murmurar porque Dios lo prohíbe en su palabra, pero en segundo lugar, porque al murmurar transgredimos la ley y nos hacemos jueces de la ley. Esto último está relacionado con el tercer punto. Al murmurar transgredimos la ley y al murmurar nos hacemos jueces de la ley. Sigue diciendo el versículo 11, el que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Ya hemos visto que hablar mal significa hablar en contra de, es sinónimo de murmurar, de difamar, de calumniar, de criticar. Y no solo cuando dices mentiras acerca de otro, sino también cuando estás hablando la verdad de un hermano, de una hermana que puede haber pecado, pero hablas mal del pecado real de ese hermano, de esa hermana. Murmurar es pecado en todos sus aspectos. Ya podemos intentar disfrazarlo de piedad, de un celo por la verdad de Dios, de preocupación por la Iglesia. Si hablas mal de otro, estás pecando. Y Santiago va un paso más allá y dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano. Y tenemos que dejar claro una cosa, Santiago no está hablando de hacer un juicio correcto basado en el uso legítimo de la palabra, con el fin de exhortar, de corregir a un hermano de forma amorosa, de forma privada, con paciencia y con el único objetivo del arrepentimiento de esa persona y de la restauración de esa persona. Porque algunos se ponen en el otro lado del péndulo, en el otro extremo, y dicen, a mí no me puedes decir nada porque la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. No, señor, o no, señor. Podemos hacer un uso legítimo de la Escritura para hacer un juicio sobre un pecado, pero como he dicho, con el objetivo de restaurar de manera amorosa, con paciencia, de manera privada con esa persona. Por eso el Señor dice en Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. No podemos pasar por alto el pecado. Tenemos que juzgar el pecado porque si no también estaríamos transgrediendo la ley que nos dice que juzguemos con justo juicio. Pero en primer lugar tenemos que ver la viga de nuestro propio ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. Primero tenemos que lidiar con nuestro propio pecado y luego tratar con el pecado del hermano. Pero de pecador regenerado a pecador regenerado. No de juez a rey. Eso tenemos que verlo muy claro. No de juez a condenado. Porque como veremos más adelante, en ningún momento nos corresponde el papel de juez, porque Dios es el único juez. Como dice Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. ¿Cómo? En un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque yo no soy más que tú, ni tú eres más que yo. Yo no soy juez de nadie. Este juzgar que está usando Santiago es un término legal, lo cual implica que cuando tú murmuras, que cuando estás hablando mal de otro, estás haciendo una declaración legal de condena sobre el hermano o sobre la hermana, como si lo llevase a un juicio ante la corte. Y además lo estás haciendo no como un juez justo, sino como un juez injusto, porque cuando murmuras, cuando hablas mal de otro, no le estás dando derecho a defenderse a esa persona ya que no está presente. Pero aún hay más. Cuando hablas mal de otro, cuando murmuras, Santiago dice que no solo está atacando pecaminosamente a esa persona, sino que también algo más grave, porque esto va a ir en descenso y en picado. Estás atentando contra la ley de Dios y transgrediendo la ley de Dios. Dice, el que habla mal de su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Cuando juzgas a un hermano, cuando hablas mal del hermano, cuando murmuras del hermano, implícitamente estás hablando mal de la ley y estás juzgando la ley, porque al transgredir la ley que te dice que no murmures, que no hables mal,
estás demostrando que la ley no es suficientemente buena para ti. Y por eso pasas por encima de la ley para hacer tu voluntad. La audiencia estaba entendiendo perfectamente las palabras de Santiago al decir la ley de Dios. La audiencia mayoritariamente es judía, está escribiendo, si recordáis, el versículo 1 a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Y está claro que al hablar de no murmurar, el contexto que tiene Santiago en mente es Levítico 19, porque hace nada, en el capítulo 2, ya ha citado Levítico 18, versículo 18, cuando dice en el capítulo 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que seguro, muy probablemente, que también estaba teniendo en mente cuando dice estas palabras Levítico 19:16. Dice Levítico 19:16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Por lo tanto, la ley es clara en que no hay que murmurar, que no hay que calumniar, porque si lo haces estás juzgando, estás hablando mal de la propia ley de Dios, estás juzgando la validez de la ley perfecta que te dice no murmures, no hables mal de otro. Pero no solo el Antiguo Testamento nos dice que no ejerzamos un juicio condenatorio sobre otra persona. El Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones para no cometer este pecado horrible. Ya hemos hablado de Mateo 7:1, pero ahora en su contexto justo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Romanos 14:1 dice aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Romanos 14:1. Primera de Corintios 4:5 dice, por tanto no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y me he permitido dejarme para el final, aunque hay muchísimos otros versículos, un texto que a mí me encanta. Primera de Timoteo 5:19. Primera de Timoteo 5:19. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Y lo primero que hay que aclarar es que los ancianos no somos ni más ni menos que cualquier otro miembro de la congregación, que cualquier otro hermano en la fe. Pero también es obvio que por nuestra posición de liderazgo, por nuestra toma de decisiones en el cuidado de la Iglesia, por el ejercicio de la disciplina cuando es necesario ejercitarla, por la predicación en la que estamos expuestos cada vez que nos subimos al púlpito de manera continua, estamos mucho más expuestos, mucho más en el punto de mira de hermanos y de hermanas, y es mayor la posibilidad de que hablen mal de nosotros, de que murmuren más de nosotros. Pero Dios te está diciendo a ti, en su palabra inspirada, no admitas, no permitas, bajo ninguna circunstancia, que se acuse, que se hable mal, que se murmure de tus ancianos. Así que si alguien va a ti en el pasillo de la iglesia, o en la salida del local, o por teléfono, o en las redes sociales, o por medio de una carta, o por WhatsApp, o por el medio que tú quieras, tu obligación es decirle a ese hermano o a esa hermana, para. No sigas hablando. Si tienes algún problema con el anciano, ve y habla directamente con él y no peques murmurando. Porque no solo estás pecando contra tu hermano, sino que además estás transgrediendo la ley de Dios y estás juzgando la ley de Dios que te dice no murmurarás. Así que, no solo para los ancianos, hermano, hermana, no permitas que nadie te hable mal de otro. Y por supuesto, no seas el foco de la infección, no seas tú el origen de la murmuración. 4 razones por las que no debemos hablar mal de otro. En primer lugar, porque Dios lo manda en su palabra. En segundo lugar, porque al murmurar transgredimos la ley y nos hacemos jueces de la ley. Y en tercer lugar, porque al murmurar negamos la autoridad de la ley de Dios. Es muy similar al hacernos jueces de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de ella, sino juez de ella. Añade un matiz más para ver la gravedad que tiene el asunto de murmurar.
Hemos dicho que juzgar a la ley es hablar mal de la ley y que esto es consecuencia de la desobediencia del mandato no murmurar. Por tanto, al transgredir la ley, como dice este el versículo, no eres un cumplidor de la ley. La transgredes, no cumples la ley. Y Santiago ya nos ha exhortado en su carta a ser hacedores de la ley y no solamente oidores. De manera que no eres un cumplidor de la ley, no eres un hacedor de la palabra. Pero es que las consecuencias y la gravedad del pecado van muchísimo más allá. Dice Santiago que no solo no eres cumplidor de la ley, sino que además te conviertes en juez de la ley. Esto es grave. Lo que estamos diciendo implícitamente al hablar más de otro es que la palabra de Dios, que la ley no tiene autoridad sobre mí, sino que yo soy juez de la ley. Cuando yo hablo mal de un hermano alegando un celo vivo por la sana doctrina, estoy atentando contra la autoridad de la sana doctrina. Parece un trabalenguas, pero es que es una actitud con la que el murmurador se está contradiciendo a sí mismo. Porque la sana doctrina me dice, no hables mal de otro en ninguna circunstancia. Y el murmurador está diciendo, para defender a la sana doctrina tenéis que saber que fulano de tal es pom, 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 pom. Y si hago esto soy un hipócrita. Porque estoy defendiendo, y con unas comillas gigantescas, la ley, transgrediendo la misma ley, con lo que le estoy quitando autoridad a la ley. Esto es muy grave. Hablar es fácil. Escribir un comentario en WhatsApp es sencillo. Subir algo a una red social, darle un clic. Mandar una carta por correo electrónico es algo cómodo. Pero somos tan necios que no somos conscientes de la dimensión de este pecado. Porque hay una cuarta consecuencia, aún mucho más grave, de hablar mal de otro. Y la cuarta razón por la que no debemos hablar mal de otro es porque negamos la autoridad de Dios. Cuando hablamos mal de otros, negamos la autoridad de Dios. Versículo 12. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Cuando murmuras la ley, cuando murmuras de otro, cuando hablas mal de otro, transgredes la ley de Dios, te haces juez de la ley de Dios, desautorizas la ley de Dios y como consecuencia niegas la autoridad del Dios de la ley. Porque te colocas en un papel que solo es del Señor, solo es de Dios y es el papel de juez. Dice que Dios es el único dador de la ley, en el original que es el único legislador, es decir, el que hace las leyes. Dice que Dios es el único juez. Isaías 33, 22 nos dice, porque el Señor es nuestro juez, pues el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey y Él nos salvará. Y dice que Dios es el único juez poderoso. ¿Por qué? Porque es el único que tiene poder para hacer la ley y el único que tiene poder para llevar a cabo la ley sin que nadie ni nada se lo impida. Es el único poderoso para cumplir la sentencia que Él soberanamente determine. Y sigue diciendo que Dios es el único que es poderoso para salvar y para destruir. Solo Dios puede dictar sentencia y solo puede salvar y condenar. Solo Él puede absolver o castigar, es el sentido aquí. Así que cuando hablo mal de otro, estoy tomando un papel, un rol que solo le pertenece a Dios. Génesis 18, 25. Lejos de ti tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Solo hay un juez de toda la tierra y ese no soy yo, ese es Dios. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Él es poderoso para salvar y para destruir. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Es poderoso para salvar y es poderoso para destruir. Salmo 75, versículos 6 y 7. Porque ni el oriente ni el occidente, ni del desierto viene
perdón, ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es juez. A uno humilla y a otro ensalza. A uno salva, a otro condena, a uno absuelve, a otro castiga. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esto es para echarse a temblar. Pensar que al hablar mal de otro no solo estoy pecando, transgrediendo la ley, no solo estoy desautorizando la ley de Dios, sino que lo más grave, estoy desautorizando, bueno, intentando desautorizar, la autoridad la tiene Dios. Estoy desautorizando con mis palabras al Dios de la ley y tomando la posición de juez que solo a Dios le corresponde. Si esto no trae pánico a tu corazón en cuanto a la murmuración, que sepas que es menos peligroso hacer balconing con la piscina del hotel vacío. Porque estás transgrediendo la ley perfecta y santa de Dios. Y porque además Dios no se va a quedar de los brazos cruzados. Salmo 101, versículo 5, da una advertencia seria contra este pecado. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré los ojos altaneros y de corazón arrogante. Y fijaos que la calumnia va asociada con el orgullo. El que calumnia en secreto a su prójimo es el de ojos altaneros y corazón arrogante. Si después de esto sigues pensando en hablar mal de otro, tus ojos altaneros, tu corazón arrogante está ganando la batalla, y eso es muy peligroso. El pecado del orgullo está arraigado profundamente en tu corazón y solo Dios puede arrancarlo de raíz si te arrepientes. Santiago concluye con unas palabras muy serias: pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Pablo usa unas palabras similares en Romanos 14:4 para hablar de aquel que sin serlo asume el papel de juez, cuando dice en el versículo 4 de Romanos 14: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? La respuesta está implícita, la respuesta es nadie. Pero para poder responder adecuadamente a esta pregunta, lo que hemos de hacer es dejar de lado nuestro orgullo y considerarnos, compararnos, no con otro, no con otra, sino compararnos a nosotros mismos a la luz de quién es Dios. Mientras más claro tengamos el concepto de Dios a la luz de su palabra, más apropiado será el concepto que tengamos de nosotros mismos. Y más tarde seremos en pensárnoslo dos veces en hablar mal de otro. Fijaos, en el Salmo 8, versículos 1 y 3, y vamos terminando, el salmista empieza a considerar la grandeza de Dios. Empieza a considerar los atributos de Dios, quién es Dios. Y dice Salmo 8.1: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, está considerando quién es su Dios. Y ahora, a la luz de quién es Dios, se considera a sí mismo, y dice en el versículo 4, versículo 3, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, entonces ahora me miro a mí y digo, versículo 4, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo de hombre para que lo cuide? No somos nada. No merecemos nada bueno de parte de Dios. Así que ¿quién soy yo para murmurar, para descalificar, para juzgar a nadie, si es que yo no soy nadie? Lo que nos corresponde a nosotros es someternos gozosamente a la voluntad del juez santo que tiene poder para juzgar, del legislador de la ley, el cual nos ha dado su ley, nos ha dado su palabra. Lo que nos corresponde es vivir continuamente en agradecimiento a Dios, porque nosotros, siendo pecadores, merecedores del infierno, a pesar de ello Dios mostró tal amor para con nosotros, que aun siendo pecadores entregó a su Hijo amado en la cruz del Calvario para morir por nosotros y salvarnos de la condenación eterna. Así que sepamos estar en el lugar que nos corresponde. Y si tienes algo que decirle a un hermano, si tienes algo que decirle a una hermana, ve con confianza directamente a hablar con él, a hablar con ella, con el objetivo, repito, amoroso, de preservar la unidad de la Iglesia. Ve humildemente, sin arrogancia, sin ojos altivos,
considerándote a ti mismo quién eres a la luz de Dios, que eres un pecador que ha sido redimido por gracia, no por ningún mérito que haya en ti. Y soy consciente de que estos dos versículos son palabras duras. Venía un jueves a escuchar esto, tela. Pero es que tenemos que ser conscientes de la dimensión, de la gravedad y de las consecuencias del pecado de hablar mal de otro y de prestar oído a la murmuración de otro. Son versículos duros, pero son versículos inspirados, y ante estos versículos decimos de corazón que el Señor bendiga su palabra y que estos versículos nos muevan a tener un concepto adecuado de nosotros mismos, que estos versículos nos ayuden, que estos versículos nos corrijan, que si es necesario nos lleven a un arrepentimiento genuino en sumisión a la palabra, que nos muevan a disciplinarnos al conocimiento, al estudio de la palabra, para conocer mejor a nuestro Dios y poder compararnos a la luz de Él, y que nuestros labios sean usados por el Espíritu Santo, no para murmurar de otros, porque entonces no son usados por el Espíritu Santo, sino para la alabanza, la gloria y la honra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra.